Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Somos Juanca Y Adrilu, y hoy vamos a contarles sobre nuestra experiencia en Dubái estudiando estudiando inglés. inglés. Bueno, mi experiencia. Y bueno, Va a pues ser un espero que poquito diferente. Yo voy a estar entrevistando a Juan. Él nos va a entonces, contar cositas de su curso de inglés. bueno, les voy a hacer una breve descripción. Yo estudiando inglés acá en Dubái 4 meses. Estudio en IES Dubái. Bueno, empecemos con las preguntas. Por favor, cuéntanos por qué estudiar inglés en Dubái. Bueno, pues de entrada sabemos que la mayor razón por la que la gente viene a estudiar inglés aquí a Dubái es por la solvencia económica, ya que para la mayoría de latinos los Emiratos Árabes no piden solvencia económica, entonces eso facilita este proceso. Entonces, esa es la principal razón. Yo creo que ninguna persona dice como me voy a ir a estudiar inglés a Dubái, es mi sueño. O sea, creo que de todas las personas que conozco en la escuela, solo conocí tal vez una persona que fue ese caso, pero de lo contrario, la gente normalmente quiere ir a Australia, quiere ir a Canadá, entonces pues la principal razón es esa. La gente quiere venir a estudiar inglés aquí por la solvencia económica. Otras razones es porque, bueno, los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que tienen como idioma oficial el árabe, pues la mayor parte de la gente que vive aquí son extranjeros, entonces pues el idioma para comunicarse en general es el inglés, entonces eso te permite digamos que el estar en la inmersión que te facilita practicar el idioma como lo necesitas para poder pues ganar el nivel que necesitas. Gracias. Bueno, la segunda pregunta es ¿cuánto dinero se necesita para estudiar en Dubái? Bueno, depende, ¿no? Porque existen muchas formas o sea, digamos que lo general, la gente suele pagar 6 meses de inglés. En mi caso, yo pagué 6 meses de inglés que costaron alrededor de 5.000 o 6.000 dólares el solo curso y te incluye 2 semanas de hospedaje, te incluyen 6 meses del curso, te incluye visa por un año como residente. Esa visa te permite trabajar y estudiar. Y también, bueno, y te incluye los primeros libros que utilices en ese primer nivel. Bueno, siguiente pregunta. ¿Crees que valió la pena invertir el tiempo y el dinero para venir a estudiar inglés en Dubái? Sí, sí lo valió. Obviamente cambiaría muchas cosas, o sea, pero desde mi manera de haber planeado las cosas desde Colombia, pero sí, sí valió la pena porque esa experiencia me ha servido para perder el miedo de hablar en inglés. Eso no lo pude hacer en Colombia. En Colombia me frustraba mucho y como que me frustraba y no volvía a estudiar o trataba de abandonar la, sí, como la necesidad de aprender el idioma, pero acá ha sido totalmente distinto porque estoy obligado a seguir sí o sí estudiando el idioma. Entonces, no cambio, digamos que sí, sí creo que ha valido toda la pena. El curso es súper bueno, los profesores son súper buenos, depende claramente pues de uno como persona, de con quien comparta la mayor cantidad del tiempo y de con qué personas pues me mezcle para practicar o no el inglés, porque pues obviamente aquí también hay muchas personas que hablan español y pues eso no me ayuda en la inmersión, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar la decisión de estar sí o sí todo el tiempo buscando personas que no hablen mi mismo idioma para poder practicar el idioma. Perfecto. ¿Con qué nivel de inglés llegaste a Dubái y qué nivel tienes ahora? Bueno, pues yo llegué supuestamente a beginner, que según la escala Cambridge, eso es como un A1 plus o algo así. Y a este punto pues voy como en un B1. Entonces 6 meses de inglés, o sí, el curso es suficiente para hacer 2 niveles completos casi. Entonces desde donde yo empecé hasta donde termino, quedo con un B1 más o menos y pues obviamente ya con esta cantidad de nivel, con esta cantidad de inglés, eso me facilita el hecho de, pues ya de que el resto sea practicar, ya conozco estructuras gramaticales,
vocabulario, tengo muchísimas herramientas y ya depende de mí ganar fluidez con la inmersión. Entonces, obviamente eso ya no me lo va a brindar el curso, sino eso ya lo consigo yo practicando, hablando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, corrigiendo errores, mezclándome con personas que hablen el idioma, en lo posible mezclándome con personas que lo hablen mejor que yo. Bueno, ¿y qué presupuesto recomiendas para venir a estudiar a Dubái? Sabemos que esa es una pregunta bastante recurrente porque sabemos que Dubái es la ciudad de los lujos, ¿no? Y creemos que es supremamente Sí. costoso, que todos los precios son por el aire, entonces, si es posible venir a Dubái con un bajo presupuesto o cómo sería ahí. Bueno, pues digamos que es posible, o sea, el país, cuando tú vas a entrar en migración, en todo eso, no hay nadie que te vaya a exigir como muéstrame el dinero que traes, muéstrame un certificado de cuenta, nadie, aquí nadie te va a pedir eso. Pero pues sí hemos visto el caso de muchas personas que se han venido con un presupuesto muy escaso y que han pasado por situaciones muy difíciles. ¿A mí qué me recomendaron? A mí me recomendaron por lo menos traer algo así como $1,500 mensuales para los 3 primeros meses, pero pues obviamente eso también va a depender del nivel de inglés que tengan. Eso es otra cosa, ¿no? Yo les recomiendo que vengan con la mayor cantidad de inglés posible, porque acá no es como Australia o como Canadá, que puedes estudiar inglés, puedes seguir estudiando, y eso te va a servir de sponsor para tu visa, porque no, acá como que vienes, estudias ese curso que pagas inicialmente, no lo puedes continuar porque pues te cuestionas si en realidad merece la pena pagar otra vez más tiempo del curso o si más bien prefieres ahorrar o conseguirte un trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, es importante traer un buen presupuesto. Yo supongo algo así como $1,500 mensuales. Depende también de la calidad de vida de cada persona, ¿sí? Hay personas que van a necesitar más dinero. Esto es considerando un espacio compartido con muchas otras personas. La comida sí es barata, pero acá en general lo más costoso es la vivienda. Entonces, digamos que eso es con lo que más se sufre acá. Entonces, recomendable que traigan para los primeros meses la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, unos $1,500 por mes, y ya, dependiendo de su nivel de inglés y del tiempo que les pueda tomar encontrar un buen trabajo, también van a saber qué cantidad de dinero puedan necesitar. Si traen un nivel de inglés, un B1, entonces probablemente van a alcanzar a hacer un B1 y un B2, y cuando finalicen el curso van a tener un muy buen nivel de inglés. Entonces, pues eso les va a facilitar encontrar trabajo. Y pues ahí hay como un pequeño paréntesis, no es el objetivo de este video, pero en Dubái sí o sí necesitas inglés para conseguir un trabajo. Bueno, esa pregunta también es importante. ¿Qué te hubieras gustado saber antes de venir a estudiar a Dubái? Bueno, lo que les mencioné ahorita, siento que lo primordial es haber avanzado más en el idioma. O sea, por lo menos haber concluido A1 y A2 en Colombia, y haber llegado aquí con esas bases hubiera sido maravilloso, porque hubiera podido aprovechar mucho más el curso, porque hubiera podido haber ejercitado más el idioma, porque al principio me daba mucha pena hablar y también me sentía muy corto con el vocabulario. Entonces sí, hubieras preferido en lo posible haber venido con la mayor cantidad de inglés posible. Entonces, si estás planeando venir a Dubái y puedes posponer el tema de tu curso porque tienes un nivel muy bajo, hazlo. O sea, no lo pienses, hazlo y gana la mayor cantidad de inglés posible en tu país, y ahí sí hazlo bien. Pero yo les sugiero que lo mejor y la mejor idea es estudiar en sus países la mayor cantidad de inglés posible, ya que a la final el inglés en todo el mundo se enseña igual. No digo que el inglés acá sea malo, no, pero el curso fue muy bueno y ha sido muy bueno, pero en definitiva te enseñan los mismos temas, los mismos, ¿sí? Entonces, ganar un nivel básico y con profesores hispanohablantes que te pueden explicar en tu propio idioma es mucho más sencillo que con profesores que probablemente no hablen tu idioma y que se les dificulte enseñarte o explicarte cosas que todavía no alcanzas a comprender en inglés. Bueno, y hablando un poquito de cómo es la escuela y qué es lo que ofrece.
Bueno, la escuela tiene 3 sedes actualmente. Tiene una nueva que abrieron hace unos días. Entonces, las 3 sedes son súper bien. Si las personas viven en las residencias o en las locaciones que ofrece la escuela, las personas tienen ruta desde el hotel o los hoteles que ofrecen como hospedaje hasta la escuela y de regreso. Esas ubicaciones de los hoteles están muy alejadas de la ciudad, entonces la gente por lo general dura 2 semanas ahí, máximo un mes, y se mueven a otra ubicación, pues debido a que es muy lejos. La escuela también ofrece muchas actividades respecto a actividades para hacer en Dubái, conocer el Burj Khalifa, conocer el Museo del Futuro, el safari al desierto, eventos deportivos, volei playa, fútbol, bueno, o sea, eventos los que se imaginan, o sea, planes súper interesantes, súper chéveres. Muchos de esos eventos son pagos, obviamente, otros son libres, entonces hay de todo, ¿sí? Entonces eso también sirve mucho como para aprovechar los espacios y compartir con más personas que hablen el inglés. Bueno, aquí en Dubái ha sido un poco polémico el tema de las agencias de estudios o de viajes. Sí. Tú viniste con una agencia, ¿cómo fue tu experiencia con esta agencia? ¿Confirmas digamos que las experiencias negativas de los otros estudiantes o cómo te ha ido con esta agencia? Bueno, en general ellos fueron transparentes, ellos nos contaron la información que necesitaba saber acerca del destino, acerca del trabajo. Bueno, las personas probablemente no han tenido buenas experiencias, muchas en su mayoría por no investigar, siento yo. O sea, yo entiendo que las agencias obviamente tienen su negocio y sí, y está bien, obviamente. Ellos juegan un buen papel, ellos te contactan con las escuelas, ellos te ayudan con muchas cosas, con los vuelos, con las dudas que tengas y está muy bien el tema de las agencias, pero pues muchas personas no investigan o probablemente puede ser el caso también de que bueno, siento que muchas personas también probablemente habiendo escuchado las razones que tuvieron que haber tenido en cuenta, la gente no hizo caso, no trajeron dinero suficiente, dijeron no, eso, o sea, porque no llegas a Dubái y al otro día encuentras trabajo, o sea, bueno, podrán existir casos así, pero no es lo usual, no es lo usual. Supongo que hay muchas razones de medio, pero lo más importante es que la gente tenga en cuenta que, bueno, las agencias te pueden dar un punto de vista muy general, ellos te pueden contar del destino, ¿sí? Ellos te pueden dar tips, ellos saben mucho por la experiencia que he tenido con otros estudiantes, pero cada caso de cada persona es un caso muy particular. Tú tienes tu propio presupuesto, tú tienes tu propio plan de vida, tú tienes tu propia profesión y tus propias preferencias para venir a un destino, y eso va a cambiar totalmente el panorama que tú tengas o la decisión y el plan que tengas que asumir. Yo supongo que, no sé, muchas personas de las que han venido y les ha ido mal probablemente no investigaron más o no hicieron caso a las agencias, a las advertencias que les dieron, porque como les mencionábamos, acá nadie te va a decir, muéstrame que en realidad sí traes dinero, porque no lo piden, no les interesa que traigas o no dinero, sino nada, aquí básicamente cuando llegas a migración, si traes la visa de estudiante, te la piden, te toman el pasaporte y te lo sellan y no te preguntan absolutamente nada. Lo mismo los turistas, la gente que viene de turismo entra y no les piden absolutamente nada. Aquí a ellos no les interesa estar corriendo detrás de las personas, sino que eso depende de uno. Entonces uno tiene que planear muy bien esas cosas antes de venir. Yo creo que pueden ser muchos casos, sí, puede haber de pronto casos en donde las agencias no les cuentan completamente la información a las personas, otras en donde las personas solo dijeron me voy y empacaron las maletas, compraron el vuelo, dijeron que, no sé, $1000 para mantenerme y yo allá consigo un trabajo rapidito, porque yo soy un berraco y echado para adelante y yo me la levanto rapidísimo. Pues hasta en eso tienen que pensar que acá no funcionan así las cosas, entonces es diferente, ¿sí? No es Estados Unidos que llegas y haciendo lo que sea te llenas de plata, ganas muy bien.
sino que es otro contexto totalmente diferente. Acá las reglas son otras que tienes, pero también necesitas el inglés, que es esencial. Acá no contratan a nadie para un buen trabajo, ¿no? O para un trabajo medianamente bien pago, porque también existen trabajos muy mal pagos que pues lo hacen personas que no probablemente ni saben inglés, pero pues no tienen un buen pago por esto. Bueno, cuéntanos datos generales de lo que investigaste. Bueno, yo primero creo que sufrí lo que sufren muchas personas cuando llegan a Dubái, que se estrellan con la realidad de la vivienda y de las culturas, porque nosotros como latinos tenemos unos hábitos de limpieza totalmente diferentes a los que se ven acá. Y Entonces, la comida. y la comida, no digo todo el mundo no, pero sí es muy diferente. Entonces, yo investigué por la vivienda, investigué por los trabajos, investigué por las localizaciones, por el transporte, cuánto vale el transporte, los alimentos, qué supermercados son buenos para mercar, en qué lugares se pueden abrir cuentas bancarias, eh, cómo es la llegada al aeropuerto, cómo movernos desde el aeropuerto hasta el lugar al que nos vamos a hospedar, a qué hora vamos a llegar, a qué hora tenemos que hacer check-in, a qué hora, cuánto tiempo va a pasar desde el viaje, que va a ser muy largo, en el momento de arribar a Dubái hasta el momento de ir a la ubicación, porque para nosotros eso fue traumático. Todas estas cosas, o sea, investigar todo lo que ustedes quieran, así les parezca exagerado. Y si se desmotivan desde sus países viendo todo esto, tranquilos, a mí me pasó igual, pero aquí estamos y bueno, les contamos y les decimos que ha valido la pena, a pesar de que el tema de la vivienda es difícil, a pesar de que los lugares no son los lugares maravillosos. En Dubái también hay lugares feos, a pesar de que la ciudad es preciosa, a pesar de que hay mucho lujo, mucha modernidad. Hay lugares muy feos, hay lugares que huelen muy mal. Entonces, otra Y cosa son es, caros aparte. y son caros, entonces hay que ir a ver los lugares, hay que, mejor dicho, entonces o consigan un lugar para vivir de poco tiempo y cuando estén acá vayan a los lugares, visítenlos, cuidado con las estafas, acá hay muchas estafas también con eso. Dubái es una ciudad muy segura, pero en temas de, o sea, existen otras formas de robo, de estafa, que otras cosas, las reglas, revisen, investiguen cómo son las reglas en Dubái, porque hay muchas cosas que son diferentes a nuestra cultura y eso es importante también tenerlo en cuenta. La comida, que pueden traer en su equipaje, coticen muy bien con tiempo de antelación los vuelos con las aerolíneas, no saquen y no compren vuelos antes de viajar a Dubái, antes de tener la visa, perdón, no consigan hospedajes por muy largo tiempo, porque puede que el lugar no les guste y luego va a ser un problema que les devuelvan el dinero, o bueno, en fin, investiguen todo lo que se les ocurra. Déjenos en los comentarios qué más dudas tienen, si les podemos seguir respondiendo a través de los comentarios o si quieren que hagamos una segunda parte y escríbanlo acá y bueno, muchas gracias por ver este video. Bueno, y aquí en la cajita de la descripción les vamos a dar más información acerca de la agencia con la que Juan vino a estudiar. La verdad fueron muy buenos asesores y nos ayudaron con mucha información. Como Juan dijo, pues solo fue una parte, el resto pues él también hizo su parte de investigar. Entonces se las dejamos. Ahí van a encontrar un form con nuestro código promocional para que encuentren el descuento si en dado caso quieren recibir asesoría de esta agencia. Bueno, y hasta aquí este video. Si tienen más preguntas y les gustaría saber más información, dejen las preguntas en los comentarios y con mucho gusto las estaremos respondiendo. Si quieren saber otra información acerca de Dubái, de buscar trabajo, de cómo es la vivienda aquí, déjenoslo saber y hacemos un video.